Buenas tardes, mi nombre es José Daniel Romero Rosales y voy a presentar mi actividad de la unidad 1 de la evidencia de aprendizaje, que a continuación iré desglosando poco a poco. A continuación se recapitula o se refuerza el concepto de la ley de Ohm en esta actividad de circuitos resistivos serie paralelo. Eh, para poder facilitar un poco la resolución de estos circuitos, yo identifiqué los nodos existentes y reorganicé nuevamente el circuito para que se me facilitara un poco más. Continuando con el desarrollo del circuito, observamos que en la parte inferior tenemos estas tres resistencias en paralelo, de 1, 4 y 1 ohm, las cuales para la síntesis de resistencias en paralelo tenemos esta fórmula, la cual es una división de 1 entre la sumatoria de las divisiones de cada resistencia, obteniendo un resultado de 0.44 ohms. En la parte superior tenemos otras dos resistencias que, como observamos en el circuito, a partir de este nodo desembocan dos resistencias en paralelo, de 1 y 2 ohms, las cuales también están en paralelo y vamos a solucionar con la misma fórmula de arriba, obteniendo un resultado de 0.75 ohms. Una vez obtenido ese valor, observamos que el circuito es de un circuito con resistencias en serie, es decir, que las resistencias que están en serie se van a sumar, obteniendo un resultado de 6.19 ohms. Esa es la resistencia total. Con ese valor y el voltaje, de acuerdo con la ley de Ohm, vamos a obtener la corriente total, que dice que para encontrar la corriente tenemos que dividir voltaje entre resistencia. Entonces dividimos 5 volts entre 6.19 ohms, obtenemos una corriente total de 0.80 amperes, quedando el circuito de la siguiente manera. Continuando con los requerimientos del problema, donde nos pide encontrar en la corriente de cada resistencia y la potencia de cada resistencia. Por lo tanto, de acuerdo con la ley de Ohm, para encontrar el voltaje de cada resistencia tenemos que multiplicar 0.80 amperes por 5 ohms, dando un resultado de 4 volts. Para la potencia, con ese mismo dato del voltaje, vamos a multiplicar el voltaje por 0.80 amperes, obteniendo un resultado de 3.2 watts. Para la segunda resistencia, la resistencia equivalente 2, tenemos una corriente de 0.80 amperes multiplicada por 0.75 ohms, tenemos un resultado de 0.6 volts. Con ese resultado, para encontrar la potencia, tenemos que 0.6 volts por 0.80 amperes, teniendo un resultado de 0.48 watts. Para la resistencia equivalente 1, multiplicamos 0.80 amperes por 0.44 ohms, teniendo un resultado de 0.35 volts. Ese voltaje lo multiplicamos por la corriente y obtenemos un resultado de 0.28 watts. Continuando con la resolución del circuito, observamos que dentro de la resistencia equivalente 2 encontramos dos resistencias en paralelo, una resistencia de 1 ohm y 3 ohms. Sin embargo, aquí la corriente ya no va a ser similar, aquí la corriente va a ser diferente. Lo único que aquí seguiría igual es el voltaje, un voltaje de 0.6 volts, que era el valor de la resistencia equivalente 2. Entonces, con la ley de Ohm obtenemos la corriente. Entonces, para encontrar la corriente vamos a dividir 0.6 volts entre 1 ohm, obtenemos una corriente de 0.6 amperes. Con ese resultado, para la potencia vamos a multiplicar 0.6 volts por 0.6 amperes, obtenemos una potencia de 0.36 watts. Para la resistencia de 3 ohms, vamos a dividir 0.6 entre 3 ohms, vamos a tener un resultado de 0.8 amperes. Con ese resultado lo multiplicamos por 0.6 volts, obtenemos una potencia de 1.8 watts. ¿Okay? Para la siguiente resistencia, que es la resistencia equivalente 1, dentro de esta, si recordamos, tenemos tres resistencias en paralelo. Aquí el voltaje va a ser igual, sin embargo la corriente es la que vamos a tener que encontrar. El voltaje de esta resistencia equivalente es de 0.35 volts. Con este valor vamos a encontrar la corriente. Entonces, tenemos que para la primera resistencia vamos a dividir 0.35 entre 1 ohm, en la cual obtenemos una corriente de 0.35 amperes. 0.35 amperes lo multiplicamos por 0.35 volts,
y obtenemos una potencia de 0.12 watts. Para la segunda resistencia tenemos 0.35 entre 4 ohms, tenemos un resultado de 87.5 miliamperes. 87.5 miliamperes por 0.35 volts, obtenemos una potencia de 30.62 miliwatts. Para la tercera resistencia dividimos 0.35 entre 1 ohm, tenemos como resultado 0.35 amperes. 0.35 amperes lo multiplicamos por 0.35 volts y obtenemos una potencia de 0.12 watts. Como podemos observar, ya tenemos resuelto el circuito y también la configuración del circuito rehecho, pues observamos los nodos, que tenemos aquí un nodo, un segundo nodo, el cual nos ayuda a identificar la configuración de las resistencias. Entonces, pues aquí se finaliza la resolución o síntesis del circuito. Muchas gracias, esta fue mi presentación. Yo soy José Daniel Romero Rosales. Hasta luego.